Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. De verdad es gratificante ver cómo la sala está llena el día de hoy. Así que bueno, bienvenidos sean todos. Bienvenidos también todas las personas que están aquí con nosotros acompañándonos por primera vez. Hoy es un Zoom que de verdad no pueden perderse porque hoy va a estar lleno de sorpresas y de mucha información relevante. Así que bueno, pues hoy estará con nosotros la doctora Romina Malano, originaria de Córdoba, Argentina, para quienes no la conozcan. Ella es la directora de especialistas aquí en nuestra empresa Numinao. Y también estará con nosotros el doctor Raúl Furiel Sepúlveda, también es parte de nuestro cuerpo médico aquí como especialista en nuestra empresa Numinao. Y por supuesto tenemos la estrella de esta noche, que es un ingeniero, que bueno, pues es parte también que nos ha contribuido aquí a la empresa y estará con nosotros esta noche revelándonos información de gran valor por parte de él, de nuestro accesorio cuántico inteligente. Así que bueno, familia Numi, bienvenidos todos nuevamente los que se van incorporando y me encantaría saber de dónde se están conectando. Así que voy a abrirles el audio para que nos comenten de dónde se conectan ustedes. Adelante. Curazao, Ciudad de México. Hola, hola. De Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Buenos Aires, Argentina. Monterrey, Argentina. Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos. También bienvenidos. Buenas noches. Mendoza, Argentina. Desde Argentina. Buenos Aires. Ecuador, Cuenca. Buenas noches, Viña, Argentina. De Argentina, ¿de dónde más? Ahora puedes meterte. Perú, Ojalá que ordenen ahí. Y para Perú. Escucha tanto ruido que no escuchamos exactamente de dónde se conectan. Chile, a Creo que ver, la anfitrión va a tener que cerrar los cables. Desde Perú, Lima. Perú, desde Lima, Perú, bienvenidos. Hola, Chile, Ciudad de México. Argentina. De Argentina, bienvenidos. Ecuador. Colombia también, bienvenidos. Desde Viña, provincia de Buenos Aires. Italia, Buenos presente. Aires, Italia, Susi, bienvenida. Aurelia, Panamá, bienvenidos. Panamá también, por supuesto, nuestro sí o no podía faltar esta noche, bienvenido. Hola Margarita. Hola, Pachuca. Pachuca, Francisco, bienvenido. De La Plata. Gracias. Chicago, presente. Chicago, presente, por supuesto, bienvenidos. Desde Suiza, Margarita. Suiza, saludos, Raquel, hasta Suiza. Desde Atizapán, Estado de México. Hola. Puerto Rico, Oh, presente. Raúl, bienvenido. Baja California, Miami, bueno, esta noche sí vamos a romper récord, van 847 Buenos Aires. conectadas. Bienvenidos. No, mira, aquí tengo, a ver, voy a cerrar ya el audio para que Monclova. Monclova, bienvenidos. Yo aquí tengo ya, para que vean, 863 personas. Uy, Y se van sumando, ¿ok? Bueno. ahí está. Vamos a cerrar ya el audio para que se escuche solamente una sola persona a la vez. Y bueno, esta noche, qué gusto tenerlos aquí. Sé que hay personas nuevas que hoy nos acompañan por primera vez. Así que bueno, yo que ustedes pondría mis 5 sentidos a esta información que tendremos el día de hoy, porque de verdad tenemos un especialista que bueno, es un ingeniero que nos va a aportar gran información para todos aquellos escépticos que no tenían ni idea de cómo funciona o que quieren abrir casi el accesorio y bueno, saber qué contiene. A ver, permítanme porque según yo cerré y ya está habilitado. Parece que ya. Bueno, pues esta noche les damos la más cordial bienvenida nuevamente a los que se van conectando.
Y por supuesto le damos apertura a nuestros especialistas principales del día de hoy. Hoy estará con nosotros, como les comentaba, la doctora Romina Malana, originaria de Córdoba, Argentina. Ella es especialista en medicina ayurvédica, entre otras especialidades. Y bueno, también está con nosotros el doctor Raúl Curiel, que tiene más de 35 años de experiencia en el área. Así que bueno, pues hoy estará con nosotros. Doctora Romina, si ya está por aquí en la sala, si puede levantar su manita para hacer la co-host, porque no la veo. Ah, ya, justo ahora. Bueno, pues bienvenida mi querida Romy, muy buenas noches. Te cedo el micrófono para que puedas presentar al invitado del día de hoy. Adelante, bienvenida. Buenas noches a toda esta audiencia que no lo puedo creer. Casi llegamos a los 1000. Ya estamos llegando a las 1000 personas. Es impresionante, es récord. Gracias a todos por estar hoy presente. Veo que está Europa, que está despierto a esta hora, ¿no? Que están trasnochando. Bueno, gracias para a todos. Son las 3 de la mañana para ellos. Son las 3 de la mañana. Veo Japón también conectado. Japón también. Hemos llegado a los 1000, Romy. Wow. En nuestra historia de Zoom, de Numi, hemos llegado a las 1000 personas. Histórico, la verdad, en estos 3 años y medio. Bravo para cada uno de ustedes por estar conectados. Gracias. Qué felicidad, pero por sobre todo, ¿saben por qué, no? Porque cuando nos vamos a introducir, cuando vamos a hablar en profundidad sobre qué es esta maravilla, sobre qué contiene, sobre qué sucede cuando nos exponemos a ella, los grandes beneficios que nos trae, pero por sobre todo entender, ¿no? Cómo es que un circuito es capaz de generar lo que está generando en el mundo, con estos miles y miles de personas que están teniendo un impacto tremendo en su salud, en todos los aspectos, ¿no? De la vida, desde su energía, su mente, sus emociones, su físico, su entorno, sus relaciones sociales, económicas, laborales, y todo lo que implica el verdadero sentido de la palabra salud. Así que feliz de compartir hoy este Zoom con ustedes, con un invitado muy especial, que antes de invitarlo me gustaría que le demos la bienvenida a Raúl Curiel, que nos está acompañando esta noche. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a bienvenido. Todos. Margarita, gracias. Abriste tu audio y yo me espanté, dije que estábamos en el partido de México, ¿o qué? Parecía, ¿verdad? Qué barbaridad, qué cantidad de gente. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Romy, buenas noches. Un gusto saludarte nuevamente. Y bueno, pues estamos listos para compartir estos siguientes minutos. Estamos abiertos al aprendizaje y en su momento, si hay algo necesario que nos pueda intervenir, pues lo haremos con todo gusto. Y felicidades por este nuevo registro de asistencia, lo que es importante. Y bueno, hay un indicativo de que seguimos creciendo, ¿verdad? A través de este accesorio cuántico inteligente. Vamos a darle la bienvenida a tu invitado, sé que se llama Mauricio, ¿sí? Me enviaste un video anteriormente, así es que, pues desde aquí le damos la bienvenida. Es también de Argentina, supongo porque se escucha en su voz que es argentina. Así es. Es un argentino que traemos de invitado especial en el día de hoy. Cuando lo conocí, la verdad es que pasaron horas hablando y compartiendo de esta gran herramienta que ha llegado al mundo a través de nuestros fundadores, a los cuales los quiero mencionar porque recién que veía que subía cada vez más el número de la audiencia, pensaba en ellos, en Roxanne Jara y Johannes Jara, quienes son los fundadores de esta compañía, quienes hacen que esto sea posible, que todos nosotros estemos hoy compartiendo cada vez más este accesorio y por sobre todo impactando en la vida de tantas personas en el mundo. Así que agradecemos, enviamos luz para ellos, energía para ellos, para que puedan seguir sosteniendo esta gran misión que todos tenemos, ¿no? Y de la mano de ellos, como así también Luis Fernando del Río, Claudia González,
toda la familia NUMI, el corporativo, las oficinas, los que están detrás de producción, que está Carlos acá pendiente para grabar y editar también esta información, Margarita que nos acompaña siempre. Bueno, en fin, son innumerables las personas que nos acompañan, que hacen que esto sea posible, y quien más también, ¿no? Ese científico alemán, creador de esta enorme bendición. Así que bendiciones para él y su familia también, que es un pilar fundamental para que esto suceda. Así que vamos a presentar ya directamente a nuestro invitado del día de hoy, Mauricio Hades. Si estás por acá, te pedimos que levantes tu manito para que podamos abrir tu micrófono. Y mientras voy a introducirlos, ¿sí? Tengo un texto para compartirles, para que lo conozcan un poquito más a él. Bueno, se llama Mauricio Hades, él tiene formación de ingeniero electrónico, graduado en la Universidad Nacional de Rosario con especialización en control automático y telecomunicaciones, con posgrado en electromedicina. Experiencia en empresas de primera línea vinculadas al área satelital, nuclear, diagnóstico médico, electrónico industrial y transmisión de saberes. Actualmente trabaja en el diseño de circuitos de la On-Board Computer de satélites. ¿Computer? Sí. No la sé. La computadora de a bordo sería, sí. Disculpa. Perfecto. No, gracias. De satélites geoestacionarios y de órbita baja. Ha trabajado en el área de Radiation Monitoring, diseñando y construyendo monitores de áreas basadas en Geiger para centrales nucleares, y ha desarrollado ensayos en laboratorios de mediciones de muestras nucleares. En el área de electromedicina fue especialista en el mantenimiento de aceleradores de partículas para tratamientos oncológicos, radioneurocirugía, braquiterapia de alta tasa, cámara gamma, tomógrafos, entre otros equipos de área médica. En el área de electrónica de potencia fue responsable del área de mantenimiento de UPS industriales vinculadas a la generación de energía eléctrica, habiendo sido capacitado en Columbus y Texas, en Estados Unidos. En el área académica fue docente universitario en la Cátedra de Teoría de Circuitos y en la empresa Schneider Electric, dictando cursos de automatización industrial, convocado para trabajar en Intel, Israel, en el área de fabricación de chips de memoria. Fue preseleccionado en el certamen para la creación de empresas con tecnologías innovadoras en la UNR. En el área no formal, investigador de los cuerpos sutiles que componen al ser humano, orientado al desarrollo de equipos médicos, inventor de la técnica de reconexión de filamentos sutiles, facilitador en la técnica de Magnified Healing, fase 1 y 3, reflexólogo podal con especialidad en algias de columna. ¿Qué más, no? Una integración perfecta entre la ciencia, la espiritualidad, entre la materia y la energía, y quién mejor que Mauricio para deducir qué es este circuito, qué contiene, cómo es capaz de generar tantos impactos sobre nuestro cuerpo, sobre la salud, no solo sobre nuestros cuerpos, ¿no? Sino sobre justamente algo más profundo de lo que vamos a ahondar, que es el campo electromagnético. Así que, bienvenido, Mauri. Te damos la bienvenida con estas 1000 personas que tenemos, batiendo récord en la audiencia. Está silenciado el micrófono, Mauri. Ahí está, ahí está, sí. No me permitía. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir conocimientos desde lo científico y conocimientos también, bueno, de las enseñanzas espirituales que uno va recogiendo a lo largo del tiempo. Así que bueno, el agradecido soy yo por la invitación. Siempre me gustó, siempre sentí inquietud por
saber un poco más qué éramos nosotros, ¿no? Cómo es la composición del ser. Así que, bueno, un poco como venías leyendo, en paralelo con la carrera de Ingeniería Electrónica, también hice otros estudios vinculados a, bueno, a la esencia espiritual del ser, en general estudiar religiones comparadas, por ejemplo, porque me chocaba, digamos así, disociar las cosas, el ser como materia y el aspecto espiritual. Entonces, bueno, considero que somos una única cosa. De ahí ambas ramas, y siempre sentí afinidad también por el tema médico, por el tema también en lo personal, por el tema del sufrimiento del ser humano. Hasta en algún momento, cuando era ya un adolescente, hace tiempo atrás, sentí también la inquietud de estudiar medicina y mi corazón ahí se vio como partido en dos partes. ¿Qué hago? ¿Estudio medicina o estudio electrónica? Que también me gustaba. Así que bueno, más adelante en el tiempo hice cursos de reflexología podal, de otras cosas como para complementar muy básicamente la composición del ser humano desde lo orgánico. Y bueno, desde los cuerpos físicos invisibles también me fui nutriendo con distinto material que uno fue buscando, que fue encontrando, como nos pasa a todos, digamos, lo que es, podríamos decir, la curiosidad, la educación no formal. Así es. Mauri, y también comentemos que fuiste un curioso, vamos a llamarlo, ¿no?, del ADN y de encontrar cómo acceder al ADN para lograr la reparación, ¿no? Es cuánto tiempo te ha llevado este estudio, estas investigaciones, y qué era lo que soñabas hacer, ¿no? ¿Qué deseabas hacer desde hace ya un tiempo atrás? Claro, mira, en ese sentido, yo también, bueno, un poco preocupado por ayudar a los demás en lo que es la sanación en todo sentido, ¿no? Obviamente en el cuerpo físico visible y en los cuerpos físicos invisibles que también componen nuestro ser de manera integral. Y yo decía, tiene que haber una manera de reparar el ADN, por decir así. Entonces me puse a estudiar un poco cómo estaba compuesto el ADN, cuáles eran las medidas físicas, y se me ocurrió que esto podría ser una onda, un campo electromagnético que coincida con el paso, digamos, ya sea de las hélices que componen, las helicoides que componen el ADN, y todo el aspecto molecular. Y ahí fue cuando un poco, bueno, me choqué es como que me topé con una limitación física a nivel de laboratorio y demás, que yo decía, bueno, estamos hablando de frecuencias muy altas, ¿no? De frecuencias de luz, que están en distintos espectros, y bueno, y un poco hasta ahí llegué. Pasó el tiempo y bueno, di con este tema de la tarjeta cuántica, y para mi sorpresa era muy similar, digamos, a los conceptos que yo con los que venía soñando y tratando de, digamos, de implementar en lo físico, ¿no? Con algún dispositivo, y descubro este accesorio que bueno, sí, ya estaba inventado, por decir así. Así que para mí fue una alegría enorme saber de que en el mundo ya se estaba palpitando esta buena nueva, vamos a llamarlo así. Así es, así es. Bueno, y vamos a introducirnos directamente con el accesorio, ¿no? Con los misterios que para muchas personas traen este accesorio, que muchos de ustedes habrán tenido la oportunidad, ¿no? O por accidente o queriendo hacerlo, ¿no? Queriendo descubrir qué hay dentro del accesorio. En muchas oportunidades se ha tildado el accesorio como una herramienta o un producto placebo, en donde en realidad somos nosotros los creadores de la realidad únicamente, como si no existiese nada dentro, solo un factor de creencia de que algo va a hacer, y de esa manera actuaba. En otros momentos se trata de mágico, de milagroso. En otros momentos viene el enojo porque no tiene el resultado esperado, ¿no? Tantas preguntas que hoy en día vamos a traer para que se puedan
comprender combinando la ciencia y ese circuito, ¿no?, desde la física en las manifestaciones biológicas. Ahora, voy a traer una imagen, porque muchos de ustedes la conocen, porque, como bien les decía, pueden, a lo mejor un perro la mordió, la abrió, nos han llegado muchísimas imágenes de estos circuitos, ¿sí? La vamos a compartir para que puedan ver. Obviamente que la ficha, la fórmula real tiene sus secretos y eso se va a resguardar, así como el nombre del creador, y eso se va a resguardar eternamente. Y agradecemos la comprensión porque es por el respaldo que todos nosotros también merecemos. Pero bien, tenemos un circuito que se comprende, un circuito que se puede leer, un circuito que se puede ver y que muchos de ustedes lo han visto con luz, con un accesorio que se ha abierto, con un perro que lo mordió y se dañó, con personas que inclusive a propósito lo han abierto para ver si era real que adentro existía algo, y el misterio de, ¿hay minerales? ¿Cuántos minerales hay? ¿Qué fórmula tiene? ¿Qué composición tiene? ¿No? Entonces voy a compartir una imagen para que Mauri pueda empezar a compartirles de qué se tratan este tipo de circuitos. ¿Qué es este accesorio, no? ¿Qué contiene este accesorio? Solo vamos a introducirnos en lo que se está viendo, ¿no? Mauri, ¿qué nos podés compartir? Bueno, ahí lo que estamos viendo es un PCB, es un Printed Circuit Board, con una pista de cobre. Eso es digamos, un aislante, por decir así, esa parte, ese rectángulo marroncito que estamos viendo ahí, y pistas de cobre en forma de antena. Ese zigzagueo que vemos a ambos lados del circuito central no es más que, podríamos retorcer un alambre, por decir así, y lograr el mismo efecto. En este caso son antenas, ¿no? Se llaman microstrip cuando se sintetizan sobre un PCB, o digamos una plaqueta, vamos a llamarla así. Y saben que es tan simple esto que, digamos, los dispositivos que usan la identificación por radiofrecuencia en los supermercados o en las bodegas también se usan. Vieron que a veces le pegan, por ejemplo, en un shampoo, le pegan yo por aquí tenía una antenita, un plastiquito blanco con un cierto volumen. Eso es una antena para que uno no pueda retirar el producto del supermercado, ¿sí? Voy haciendo comparaciones como para que veamos el uso común de las cosas, ¿no? Bien, esta antena similar, microstrip, entonces similar a las que se usan en los supermercados, termina en ambas partes en un circuito central, ¿no? Que es, se sintetiza, digamos, a través de estas mismas pistas, lo que se puede llamar un condensador, que es un elemento básico o capacitor, un elemento básico de la electrónica. Hay tres componentes básicos: las resistencias, los capacitores y las bobinas o inductores, ¿sí? RLC. Estos tres elementos básicos, conjugados o digamos, vinculados en sí mismos, pueden hacer un oscilador. ¿Qué es un oscilador? Es un generador de frecuencia, ¿sí? Habrán visto una frecuencia senoidal, ¿no? Es una onda que va y viene con picos y con valles, ¿sí? Y bueno, tenemos entonces, decíamos, vuelvo al circuito, de la parte izquierda, esa parte central, en U, podría estar formando un condensador, y después vemos un puntito negro. Y ahí es donde, parte del secreto, pero como hablamos de minerales, y ha trascendido que podría contener minerales, les cuento otra cosa. Los cristales que también son parte de los minerales, nosotros los usamos justamente para hacer osciladores,
¿sí? Osciladores comerciales que se compran en las casas de electrónica. Son cristales que por sus propiedades hacen las veces de inductor, ¿sí? El inductor es un inductor grande, es como una bobina, es un pedazo de cable enrollado en un cilindro, a grandes escalas, pero cuando ya nos vamos a la parte más atómica, por decir así, o a medidas mucho, mucho más pequeñas, se usan cristales cuya circuito equivalente funciona como un inductor. Entonces, hasta ahí tenemos unas antenas que captan, ahora vamos a ver qué captan, y en la zona central un oscilador. Por lo que puedo deducir, por lo que tenemos a la vista, las antenas estarían captando algo de energía radiante, ya sea cuando la colocamos cerca del cuerpo humano, cuando está por ahí, las ondas que están en el aire, y sirve para excitar a ese circuito central, es decir, darle energía, darle o por lo menos una energía inicial para arrancar, por decir así. Lo mismo sucede en estos circuitos que les comentaba en el supermercado. Son excitados por el portal que hay por donde uno pasa y se inducen tensiones que terminan en corrientes internas. Básicamente así funcionan. Entonces, por eso es que el dispositivo no tiene pilas, porque esas antenas vienen a ser la pila. Bien, dicho esto, llegamos entonces al circuito central, y si pensamos en un circuito oscilador LC, que es un circuito de segundo orden, estaríamos hablando por los tamaños, por las medidas de la plaqueta, por lo pequeño del punto negro, que, bueno, si tiene sintetizado cristales, podría entonces estar emitiendo por las mismas antenas que se recibió la energía para excitar, pero a otra frecuencia, mucho más alta, repito, por las medidas instanciadas en la plaqueta, frecuencias mucho más altas, que eran las que a mí un poco me cerraban, que se trataba de algo que interactúa con nuestro campo electromagnético, ¿no? Y de allí, desde nuestro campo electromagnético, ¿sí?, que está como rodeando a nuestro cuerpo físico, podría estar interactuando, entonces, decía bien, interactuando para entrar en un modo de resonancia con con nuestro propio campo electromagnético. Entonces, ¿hay algo, vamos bien hasta ahí? Vamos bien. Vamos bien. Vamos ¿Qué bien. hice yo escuchando todo lo que nos está contribuyendo Mauricio? Gracias, Mauricio, adelante. No, a ustedes. Hasta ahí explico lo que a mí me, digamos, deduzco, que es el circuito propiamente dicho. Ahora, voy a tratar de inferir qué es lo que le sucede entonces a nuestro cuerpo cuando es excitado con una frecuencia muy alta de un campo electromagnético. Entonces, yo me imaginaba que esto, digamos, cómo potenciar un campo, cómo potenciar algo en general. Bueno, a través del fenómeno de la resonancia, que ahora lo explico rápidamente, podríamos estar logrando este efecto, vamos a hablar en criollo como aumentador, como expansor del campo. Vamos a explicar en dos palabritas qué es la resonancia, con un ejemplo súper simple. Alguna vez habremos cruzado un puente colgante, por ejemplo, caminando, ¿no? Un puente colgante hecho con maderas y cables, de lado a lado de un río, por ejemplo. Y notamos que de acuerdo a la frecuencia de nuestros pasos, a la cadencia de nuestros pasos, si vamos más rápido o más lento, en algún momento el puente empieza a oscilar a la misma frecuencia que nuestros pasos. Eso significa que la frecuencia de excitación coincide con la frecuencia natural del puente. Que la frecuencia natural del puente, por otro lado, se deduce de su manera constructiva y de sus materiales y de sus medidas, ¿sí? Entonces, cuando entramos en resonancia, notamos que a cada nuestro paso nosotros saltamos más o bajamos más que la medida normal, que es su altura normal. No se queda quieto el puente.
Entonces lo estamos excitando a la misma frecuencia, al punto que si hubiera un ejército marchando a esa misma frecuencia hasta se podría romper, ¿no? Porque una frecuencia de oscilación de la fuente hacia un receptor con la misma frecuencia natural, como decimos, es aditivo el efecto, ¿no? Se suman los picos y se suman los valles. Entonces tengo como el doble, el triple, mucha expansión en esa oscilación que inicialmente tenía una cierta amplitud controlada, ¿sí? Bien, eso es como para explicar rápidamente qué es el efecto de resonancia. Y si yo pusiera mis manos así, digamos que esta es una onda senoidal, ¿no? Con los picos y los valles, ¿sí? Y esta es otra, una es la que excita y la otra es la que recibe. Si yo voy girando, cuando engancho la misma frecuencia y la misma fase, porque ahí estarían desfasadas, los efectos se suman, ¿sí? Se suma el pico y se suma el valle. Eso sería lo que estaría sucediendo. Ahora, nosotros estamos compuestos, además del aspecto físico, por distintas capas de cebolla, por decir así, que ya desde hace 5.000 años la cultura oriental los describe, y después con el correr del tiempo, esos cuerpos, bueno, vamos a decir así, la ciencia todavía no los tipifica, no tenemos una uniformización acerca de los nombres, no los tenemos medidos acerca de las frecuencias, o si lo están, los tenemos de una manera incipiente, y no es un idioma que hablamos en todo el mundo de lo mismo. Algunos le llaman aura, otros le llaman los 5 cuerpos superiores, bueno, y así, distintas bibliografías hablan de que tenemos campos que los generamos nosotros mismos, ¿no? De hecho, en la medicina, ¿cómo no pensar que irradiamos? Ahora hago un paréntesis, ¿no? Para quienes no creamos, porque es lógico no creer, porque nadie nos lo enseñó ni en la facultad ni en la escuela secundaria de que esto existía. Pero es muy fácil ir deduciéndolo, es decir, tiene lógica. Si nuestro sistema nervioso actúa como cables, por decir así, por cuyos cables circulan corrientes, ¿no? Eso está medido y está sabido, potenciales electroquímicos. Entonces, si hay una diferencia de potencial y hay una circulación de corriente desde el potencial mayor al menor, en todas nuestras neuronas, por ejemplo, al pensar nomás, ya estamos haciendo circular fluidos electroquímicos. ¿Cómo no pensar, por las leyes que rigen y gobiernan, las leyes de Maxwell y otras leyes que rigen los campos electromagnéticos, cómo no pensar que irradiamos, ¿no? Acá vuelvo a una cuestión súper electrónica, un cable circulado por una corriente de una cierta frecuencia elevada, tiene que ser elevada, si no, no irradia, emite un campo electromagnético. Es así, eso lo dice la ciencia. Entonces nosotros estamos... Perdón que te interrumpa, pero para dejar conceptos así más definidos. Frecuencias elevadas son las únicas capaces de generar campos electromagnéticos. ¿Es correcto? Es correcto. Ahora, no significa que frecuencias elevadas capaces de generar campos electromagnéticos sean frecuencias radioactivas que generen un daño. No, por supuesto que no. Estaríamos autodestruidos, si no, no podríamos estar. No. Si querés ir, vayamos por ese lado, sí, hacemos esa salvedad. Si querés, continúa con la idea y después introducimos. Exacto, está bueno, es un espectro. Lo que vos acabás de tirar a la mesa sería lo siguiente. En el tema de las frecuencias, tenemos un amplio espectro de frecuencias, ¿no? De radiaciones. De hecho, una de las bandas a las cuales nuestro ojo es sensible es radiación visible, ¿sí? Pero no hace daño, pero es radiación, ¿sí?
pero en cuanto nos vamos yendo más alto en frecuencias, las frecuencias sí son nocivas para la célula y para el cuerpo humano, para el ser humano en general, porque destruye tejidos, ¿sí? Bien, ahora volviendo al tema de cómo suponemos que, o inferimos que trabaja la tarjeta. Entonces, si la tarjeta es capaz de emitir una frecuencia y con sus antenas irradiarla, y si esa frecuencia entonces está en consonancia o en resonancia con nuestros propios campos, y a su vez, y ahora agrego algo que ya es parte de la anatomía energética humana, por decir así, esos campos electromagnéticos también están vinculados a través de nuestros vórtices energéticos, llamados chakras, que son también una especie de antenas de radiantes que irradian y que también reciben energía, penetran y se conectan a través del sistema nervioso por otra interfase llamada los nadis, ¿sí? Hasta ahí es todo invisible, digámoslo así, invisible para nuestros ojos humanos. Entonces, al llegar al sistema nervioso, el sistema nervioso es un sistema sutil en donde está todo interconectado y por donde, bueno, viajan las órdenes y se toman los receptores para sentir el dolor, para tener sentido de tacto y demás. Y desde allí también vinculado, bueno, con el torrente sanguíneo, con todos los sistemas biológicos, y ahí está la difusión del beneficio que estaríamos haciendo con la tarjeta. Es decir, hay una puerta de entrada, hay un vínculo entre las ondas electromagnéticas del accesorio y nuestros cuerpos físicos invisibles y finalmente llegando a nuestro cuerpo físico visible. Yo lo separo así, digamos. Pero sigue siendo físico, porque estamos hablando de campo electromagnético. Bien. Bueno, ahora, en donde hablamos de que tenemos un puntito negro en donde están estos minerales, estos cristales, ¿no? Que justamente tienen esta fórmula única, esta fórmula secreta, ¿no? Que tiene sus grandes aportes para que sea un accesorio único, ¿no? E irrepetible. Por eso es que han intentado de muchas maneras imitarlo, y mostramos el circuito abiertamente porque no forma parte del secreto claramente del accesorio, sino que cualquier persona podría observar este circuito, ¿sí? Identificando que son circuitos sencillos, que son circuitos básicos, ¿no? Mauri, esto lo podés playar vos, pero son circuitos muy sencillos. Muy sencillos. El ABC de los osciladores es poner un condensador, que es un almacenador, es un capacitor, que son dos placas de metal, digamos, que almacena energía de campo eléctrico. Esa es la definición de un condensador. Y por otro lado, un inductor, que es un almacenador de campo magnético, ¿sí? Asociado más a los imanes. Lo otro es asociado más a los potenciales eléctricos, como a las pilas, por decir así. Entonces, estos dos almacenadores intercambian la energía de uno a otro oscilando. Entonces, toda la energía del capacitor, una vez que es cargada con estas antenas, pasa al inductor, y el inductor, digamos, también por estos picos y valles se la van llevando del uno al otro, y así empiezan a oscilar. Perfecto. Ahora dejamos en claro a través de las antenas. Bien, dejamos en claro a través de este circuito que, como se puede ver, no contiene ni pilas, ni baterías, ni magnetos, ni componentes ferrosos, ni componentes radioactivos. Y acá vienen varias preguntas derivadas, ¿no? Sí. Primero, ¿crees que este tipo de circuito es capaz de generar algún tipo de daño en la salud? Bueno, está claro que no.
En absoluto. Yo diría que todo lo contrario, ¿no? Estamos ante el advenimiento de un circuito que entra en resonancia con nosotros mismos, que yo diría que me arriesgo a decir la palabra milagroso, después hablamos del tema, si querés más adelante, para no irme de tema. No, yendo de vuelta a la pregunta sobre lo nocivo que podría ser, en absoluto, si fuera radioactivo, vamos a ir sacando algunas conclusiones. Si eso negro, si el puntito negro fuera una pastilla, una pastilla que emita radiación de algún mineral, como el uranio, por ejemplo, que usamos en las centrales nucleares y demás, el cesio, el tecnecio, bueno, el tecnecio tiene una vida media muy corta, pero bueno, otros que tengan vida media larga, como el cesio, el tecnecio, los elementos de la tabla periódica de abajo a la derecha, de mucho número atómico, hago esa pequeña introducción del tema atómico de la radiación. La radiación está en todos lados, y se produce porque hay un salto entre electrones, y eso es a costa, no es gratis ese paso de bandas, y en ese paso de bandas, porque el átomo a veces es inestable, sobre todo cuando tiene mucho número atómico, no es gratis, digamos, hay un trabajo que ejerce, que es emitir una radiación, ¿no? Esa es la radiación natural de los minerales, que las encontramos en las montañas, en ciudades que están altas. Uno está expuesto a radiación ambiente normalmente. Ahora vuelvo al postulado. Entonces, si pusiéramos ahí, en ese puntito negro, una pastillita de uranio, de lo que fuere, ya hubiera roto el plástico, lo hubiera perforado, porque también rompe los enlaces de los plásticos, los enlaces covalentes, de la estructura molecular de cualquier material, ¿no? No solo a las células las daña, o al ADN los daña, ¿no? Entonces, no, en absoluto, desde el lado radioactivo, imposible. Imposible porque además ya estaríamos muertos. Si vos estás portando, Romy, el accesorio hace 2 años y medio, 3, me decías, ya tendrías un cáncer de páncreas, porque justo está a la altura, el accesorio está a la altura del páncreas o del estómago, y nada, sería súper nocivo, ¿no? Imposible. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, como hemos visto y te he compartido varios videos que nos llegan de personas que a través de un contador Geiger llamado de uso domiciliario, casero, comprado en tiendas virtuales, hacen videitos con los accesorios que inclusive llamativamente, ¿no? Tenemos algunos videos en donde miden versiones anteriores, que parece que las versiones anteriores no tienen ningún tipo de, para ellos, radioactividad, ¿no? O emisión, y la versión nueva, lo contrario. Y hemos recibido videos en donde sucede lo opuesto, es decir, cambia, digamos, y parece que la nueva tiene mayor emisión y la anterior no tenía nada, y son súper variables. Como experto en desarrollador de circuitos que componen a los Geiger, ¿podés comentarnos algo? Sí, cómo no. Una pequeña introducción del tema Geiger, que es una palabra muy famosa. El Geiger es el detector en sí mismo, es un cilindrito, ¿sí? que tiene un gas a una determinada presión y un cable central, todo eso sellado. Es como una pilita, realmente en tamaños reales. Cuando viene una radiación del cosmos, de cualquier lado, de la fuente, vamos a llamar así, penetra el Geiger, ioniza el gas que tiene internamente y genera un pulso eléctrico en ese conductor central. Ese pulso es recogido, tratado, digamos, electrónicamente, y luego puesto en visualización en un display en las unidades que mide, que es el microsievert. Entonces, la verdad, de lo que vos me habías compartido, de los estudios que habían hecho en México, quiero que, si mal no recuerdo, unos estudios muy serios, la conclusión es que
lo único que detectan es radiación ambiente. La radiación ambiente es la suma de las radiaciones a las cuales estamos expuestos todos. Radiaciones solares, radiaciones del cosmos, de diferentes partículas, diferentes energías, radiaciones, bueno, digamos, si vivimos cerca de una central nuclear, también, si vivimos en la montaña a más de 2000 metros, cerca de minerales, ¿no? Son radiaciones naturales a las cuales el ser humano está expuesto y vivimos. Así que nosotros, al estar protegidos por la atmósfera, justamente nos protegemos de la radiación solar, ¿no? No podríamos salir de la atmósfera sin destruirnos al toque. Entonces, nada, lo estudié digamos, lo estudiado en este Centro de Estudios de México, y cotejado con dos Geigers, uno de mayor precisión de otro, porque esa es otra, ¿no? Es la trazabilidad hacia atrás de un dispositivo contra otro patrón y tener un certificado. Esos son los laboratorios, digamos, que contrastan anualmente sus medidores, sus dispositivos de medición, para mantener la trazabilidad por las derivas que hay en los circuitos, en todos los dispositivos, ¿no? Entonces, dicho esto, quiero decir que el estudio, por lo menos para mi percepción, para mi forma de ver, por la experiencia, de la misma manera que trabajamos nosotros en nuestros laboratorios, está súper calificado y súper serio, y dando como resultado radiaciones ambientes. Es decir, que si yo, como un ejemplo, ¿no? Si yo agarro el Geiger, que es como un tester, ¿no? Lo pongo acá al lado mío, y le acerco la tarjeta, o sea, voy a tener una lectura, ¿no? Luego le acerco la tarjeta y va a tener la misma lectura. Esa es la conclusión que sacan en los estudios que han hecho en México. Así que sí, para nada. Respecto de los ensayos, ahí va. Es verdad, me habías compartido varios videitos, y les cuento, digamos, es como muy fácil hacer trampa, por decir así. Un caso muy común, por ejemplo, el potasio, que las bananas tienen mucho contenido de potasio, es también radioactivo. Es decir, todo es radioactivo en general, ¿no? Como explicábamos antes. Digamos, muchos elementos con los cuales estamos en contacto a diario tienen una mínima emisión de radiación, pero súper mínima, que la toleramos, obviamente. Pero, por ejemplo, les voy a dar este ejemplo. En Estados Unidos, de hecho, tuvimos alguna oportunidad de cotizar equipos, tienen en las aduanas, entre Estados Unidos y México, Canadá, en sus distintos, decía así, aduanas, tienen portales justamente de medición, se llaman ion chambers, de cámaras de ionización, que trabajan parecido al Geiger, pero de otros volúmenes, para detectar fuentes radioactivas. Si alguien está sacando fuentes radioactivas sin permiso, porque eso está tratado por organismos regulatorios, todas las naciones lo tienen, sacar o ingresar, decía, elementos radioactivos, pastillas radioactivas. Una de las cosas que hacen como ejemplo es, si alguien quisiera camuflar una fuente radioactiva de cesio, por ejemplo, la podría poner tranquilamente dentro de un camión de bananas y el detector no lo detectaría, porque se mezclarían las radiaciones, por decir así, y uno al inspeccionar ve, bueno, son bananas, me sonó el detector, pero eran bananas, bueno, pase. Y adentro puede haber una fuente radioactiva. Con esto quiero decir que, volviendo al accesorio, que si yo acerco al accesorio a algo más o menos radioactivo que cambia la tasa de radiación, en donde entonces el Geiger, que está tranquilo, uno para radiación ambiente lo escucha hacer pi, 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 con algo aleatorio ahí, porque tiene un pitido justamente por cada radiación ionizante que impacta en el Geiger, uno lo acercan y se aumenta esa frecuencia, ¿sí? Empieza pi, 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 pero eso, digamos, no tiene seriedad, en el sentido de que
Si yo lo acerco a 1 kilo de bananas, a lo mejor también hay una alteración de la recepción en la cantidad de radiación, ¿sí? Por lo tanto, o si alguien pegó algún elemento debajo de la mesa, entonces, bueno, lo hace con una mesa transparente, o le pegó del lado inverso, del reverso de la tarjeta, algún elemento radioactivo, y bueno, sí, el ensayo va a dar como que se va a las nubes la radiación, pero no, sería imposible. Y más cotejado con los análisis que hicieron muy serios, repito, con 2 instrumentos y con un instrumento común y después otro instrumento patrón, es más que suficiente. Y al obtener como resultado tasas de radiación ambiente, estamos más que seguros, y por lo antedicho de que no está destruido el plástico con el cual está hecho la cobertura, ni rompe, si no también lo acercáramos a una planta, debería matar a la planta, ¿no? Así que esas son todas las conclusiones acerca de la radiación que por el material que tenemos pude hacer. Perfecto, gracias Mauri por la respuesta, es decir, que todos aquellos que tengan contadores en sus casas sepan que son muy sensibles a la radiación ambiente, que nada tienen que ver con el accesorio, por lo cual no es una información que ustedes puedan tener como certera, como guía de si es o no es, ¿sí? Para eso están los estudios que certifican, que garantizan, que determinan la inocuidad porque no es capaz de generar ningún tipo de daño. Y respecto a... Sí, Raúl. Yo quería agregar algo que puede ayudarnos a distinguir esta situación, que regularmente los aparatos domésticos o aparatos que no son realmente tan profesionales como un contador Geiger, las unidades de medición son microvolts y microteslas. ¿Sí? No está midiendo microsieverts, ¿sí? Entonces, ahí es donde se diferencia si un elemento es radiactivo. Si tú te metes a hacer un estudio de tomografía, vas a recibir cierta cantidad de unidades, ¿sí? De microsieverts. El ser humano, que es la unidad, nosotros no podemos tener más de 1 sievert acumulado al año. Y esa es la diferencia, que los aparatos que compramos y que con los que están haciendo los videos, están midiendo microvolts y microteslas. Eso es muy importante, no están midiendo microsieverts. Entonces, esa es una diferencia muy importante, porque una cosa es la radiación, otra cosa son los isótopos radioactivos. Sí que puede tener un elemento radioactivo, como dice Mauricio, los elementos que están en la tabla periódica a la derecha en el lado inferior tienen un número atómico altísimo, y por eso son esa característica de que son radioactivos. Pero es muy diferente medir un microvolt, un microtesla o un microsievert. Sí, y los aparatos no miden sieverts, miden microteslas y microvolts. Correcto, claro, Raúl. Quienes miden milivolts o volts son los testers, el tester común con que uno puede medir, digamos, poner en un enchufe y medir 220 volts para confirmar que no se me cortó la luz o cosas así. Son distintas unidades, nada que ver con la radiación. Exactamente, y Teslas tienen que ver con el campo magnético exclusivamente. Así que, bueno, sí, nada que ver una cosa con otra. Es mezclar papas con peras, digamos, por decir así, como hablamos vulgarmente. Bien, ahora también vamos a ahondar respecto a los efectos que puede llegar a generar este tipo de circuitos, ¿no? Que tiene que ver con lo contrario ahora. ¿Qué efecto protector frente a la acción radioactiva que podemos estar recibiendo de los electrodomésticos comunes en el domicilio, microondas, antenas, celulares? Realmente este tipo de circuitos con este mecanismo de acción, sabiendo de que contiene minerales que aportan el efecto de la ionización negativa con un efecto antioxidante y depurador de radicales libres, ¿puede beneficiarnos, detener o protegernos frente a la radiación?
Bueno, sí, de alguna manera sí, en el sentido de, ahí me remito a la primera explicación desde el punto de vista del campo electromagnético, si es un oscilador que oscila con nosotros, por decir así, a nuestra misma frecuencia, y produce por esa potenciación que explicábamos del efecto de la resonancia, una expansión de nuestro campo electromagnético. Claro que sí, claro que nos puede proteger de otras ondas, porque imaginemos que todas las ondas electromagnéticas de las antenas de los celulares, del microondas, como decía Romy, de cualquier aparato que esté cerca, contribuyen al ambiente, y están todas intermezcladas, interpenetradas, ¿no? Entonces, bueno, es nuestro campo áurico, es el equivalente a la atmósfera de la Tierra, ¿no? Por decir así, si la atmósfera de la Tierra hace ese efecto de detener la radiación solar, porque si no, no resistiríamos, no podríamos tener vida en la Tierra, algo similar estaría ocurriendo entre nuestro propio campo electromagnético y las radiaciones externas que nos agreden, digamos. Claro que Perfecto. sí. Además, dejamos también como información que el efecto de nocivo, perjudicial, cuando nos exponemos a radiaciones de este tipo de productos de electrodomésticos, de antenas, lo que generan es estrés oxidativo celular, es decir, a través de un acúmulo de radicales libres, de elevación del estrés oxidativo, lo que hace es dañar nuestras células y termina hasta, corregime cualquier cosa Mauri, rompiendo, ¿no?, las cadenas, los filamentos que entrelazan el ADN, ¿no?, la hélice de ADN. Es así, es así. La radiación, ahora hablemos un toque de la radiación destructiva. Entonces, la radiación cuando a determinados kiloelectronvoltios, ahí vamos a las distintas energías, kiloelectronvoltios, megaelectronvoltios, y así se van caracterizando incluso los materiales, ¿no? De la tabla periódica, en dónde están situados en un eje de energías. Bien, cuando la radiación incide en el tejido humano, justamente lo que hace es romper las cadenas de ADN. Por eso, digamos, en mis investigaciones, en mis sueños, de querer arreglar las cadenas de ADN en aras de cuando uno tiene, y ahí es materia más de ustedes, cuando uno tiene una célula con un ADN sano, digamos así, o natural, se va a reproducir una célula sana, con las idénticas propiedades de la célula madre. Entonces, pasa todo lo contrario cuando rompimos el ADN, la cadena de ADN por una radiación incidente, una radiación ionizante, de determinada energía medida en kiloelectronvoltios. Entonces, ¿qué sucede? Realmente se rompe, si ustedes se acuerdan el dibujito de la doble hélice, unidas por moléculas internas, ¿no?, como si fuera una escalera toda retorcida, se abre o se parte al medio, está tipificado incluso. Son distintos efectos que producen el ADN, así que la corta a lo mejor a un 80% y el 20% quedó por ahí flotando en la célula. Entonces ya esa célula no está disponible, ya va a generar, ya el patrón fue modificado, por lo tanto genera una célula cancerígena, ya también rota, y así sucesivamente. Entonces, ese es el efecto nocivo. Ahora, vuelvo al principio de la charla, y un poco me baso también en las experiencias que fueron compartiendo en el grupo. Hay una muy llamativa que compartimos con Romy, bueno, con todo el grupo, que era alguien que tenía una mano, ¿cómo era la patología? Era un... artritis reumatoide, ahora mismo la voy a colocar para que la puedan ver. Y yo voy comentando. Realmente un efecto así tan rápido en 40 minutos de recuperación, yo lo asocio rápidamente al ADN. Tiene que haber algo, a dos factores. El efecto antiinflamatorio,
que comentábamos recién, en realidad, que produce el tema de la cancelación de los radicales libres, el fortalecimiento de la circulación, y por otro lado, tiene que haber un efecto en el tema ADN, porque como un músculo, digamos, todo lo que es la cadena motora, ¿no? que permite los tendones, no me salía, los tendones, los músculos que están, en este caso están reteniendo los dedos hacia atrás, ¿no? Como si tuviéramos una correa ahí dura y tensa, ¿no? Como si estuviéramos agarrando un caballo de la cabeza y sin poder moverlo, como vemos en la figura de abajo, que pudo desestresar esos músculos en 40 minutos y volver a estirar la mano. Está a claras vistas que algo bueno y positivo está produciendo, y muy posiblemente tiene que ver con la regeneración del ADN o la creación de células nuevas, pero a una tasa muy rápida de recomposición, muy rápida. Realmente maravilloso. Estas manos pasaron de esa retracción a la liberación en 30 minutos de colocación. Así que un tiempo extremadamente rápido. Y aprovecho para compartirles también respecto al efecto antioxidante y cómo puede disminuir el daño celular, compartiéndoles la imagen de uno de los estudios que realizamos, en donde se puede observar en un frotis de sangre de una persona en la izquierda, donde se ven muchas lagunas blancas, que esto se hizo a través de un test de Bradford, en donde se mide, digamos, la cantidad de estrés oxidativo en porcentajes que tiene un frotis y otro, que estuvo uno expuesto al accesorio por 20 minutos y el otro no. La persona cuando se extrae sangre tenía un estrés oxidativo del 30%, es decir, un estrés moderado, y 20 minutos después de colocación del accesorio, el estrés oxidativo pasó al 10%, considerándose un estrés normal, por lo cual la célula disminuye un 20% el estrés oxidativo, pasando de un estado moderado a un estado normal. ¿Sí? Por eso es que cuando hablamos de la protección frente a las radiaciones, estamos mostrando a través de estos resultados que efectivamente está generando una protección que no tiene que ver puntualmente con la medición a través de los Geiger, si ponemos o intermediamos un accesorio entre una heladera, por ejemplo, y el Geiger, ¿no? Sino que tiene que ver con el efecto que genera directamente bioquímico, biológico, sobre nuestro cuerpo. Además, que a través de la radiestesia también hemos comprobado cómo el estar al lado de una antena, por ejemplo, nos lleva desde la frecuencia que emite a frecuencias que son degenerativas, totalmente, inclusive cancerígenas, y cómo colocándonos el accesorio, inmediatamente nuestro campo se amplifica, llevándonos a frecuencias que son saludables a pesar de estar al lado de una antena. Correcto. Eso tiene que ver justamente con ese aspecto de resonancia entre campos electromagnéticos. Bien. Cómo repone inmediatamente el estado de salud de nuestros campos electromagnéticos. Así es. Ahora, Mauri, me gustaría también que nos compartas, porque al principio, cuando aparece el accesorio por primera vez, empezaban algunas dudas, porque no comprendíamos en ese momento, no habíamos visto el circuito, había varios temas de los que desconocíamos. Entre ellos se generaba la duda si el accesorio lo podía utilizar una persona con marcapasos. ¿Sí? Cosa que hoy ya sí sabemos que sí lo puede utilizar, pero si podés darnos la explicación técnica. Sí, bueno, rápidamente el marcapasos es un dispositivo electrónico, ¿sí? Que genera
impulsos eléctricos para excitar determinados músculos del corazón y ayudarlo a producir los latidos y, bueno, y seguir obviamente con su función nominal de bombear sangre y demás. Viene a ayudar en ese déficit natural que tiene el corazón, o en arritmias y demás. Bien, es un dispositivo que se implanta dentro del cuerpo, ¿sí? Es electrónico, como decíamos antes, excita el músculo. Bueno, ¿a qué frecuencia? A la misma frecuencia de los latidos del corazón, es decir, 60 pulsos por minuto. Perdón, ahí me equivoqué de en algún número, creo, pero bueno, en los latidos regulares que nosotros nos tocamos el corazón y lo sentimos. 60-90. Exactamente, ahí vamos. Y por otro lado, ¿cómo se hace para reconfigurar a un marcapasos? Se coloca otro dispositivo en contacto con la piel, ¿no? En coincidencia con el dispositivo, con el marcapasos que está implantado dentro del cuerpo, y por campo magnético a forma de pulsos, ¿sí? Pulsos magnéticos, se reconfigura el aparato, ¿sí? O se reprograma de acuerdo, digamos, a la evolución del paciente o a la necesidad del paciente, ¿no? Entonces, vemos dos cosas: latidos muy, muy bajos, y vemos campo magnético, y a lo sumo el circuito internamente puede llegar a tener obviamente un oscilador interno para que los microprocesadores trabajen, ¿no? Y todo ese procesador también tiene su oscilador, que generalmente andan en los kilohertz o a principio de los megahertz, ¿sí? Entonces, como hemos visto la tarjeta recién desarmada, ahora vienen las conclusiones, ¿no? La cercanía de una tarjeta ante un marcapasos sería imposible, porque es como que estamos hablando, como decía antes Raúl, estamos hablando de una frecuencia que la tarjeta oscila como con nosotros, una frecuencia muy, muy alta, ¿sí? Que tiene que ver con nosotros mismos, porque por eso digo, insisto con esto, que el campo electromagnético es nuestro, es parte de nuestro sistema físico-espiritual, vamos a llamarlo así. Y el dispositivo es un dispositivo electrónico que trabaja a mucho menos frecuencia. Es decir, aún sin el accesorio, si hubiera interferencia entre el campo electromagnético humano y el marcapasos, no funcionaría. Entonces, es incompatible el razonamiento. Y después, eso por un lado, por los efectos digamos, por las deducciones que dijimos de cómo funcionaba la tarjeta. Ahora, yendo al campo, al grabador, vamos a llamarlo así, o el reconfigurador del marcapasos, es totalmente magnético. Justamente como no tiene contacto físico, porque está la piel, los músculos entre el dispositivo y el grabador, es el campo magnético que permite justamente reconfigurarlo. La tarjeta, por los estudios que habían hecho, ese resumen que me pasaste, no tiene ningún efecto, es decir, no es generador de campo magnético, no es un imán, es decir, prueben de pegarlo en la heladera, no se va a pegar, se va a caer, tengan cuidado que se les va a romper. No tiene materiales ni ferros resonantes, ni nada de ese tipo. Así que medidos también en teslas, dio 0, así que nada, tranquilos por el lado magnético. Y por el lado de las frecuencias bajas del corazón, ni hablar, porque ya dijimos que estas antenas microstrip, por las medidas que tienen constructivamente, estamos hablando del orden de los 200 MHz o más arriba, ¿sí? Quizás gigahertz, no sabemos porque no conocemos esas composiciones de cristales, pero digamos que podemos deducir primariamente que estamos en frecuencias muy altas. Así que en absoluto, sí soy testigo de un accidente que hubo estábamos en un ejemplo justamente de interferencias en marcapasos. Estuve en una disertación y la persona que disertaba estaba con el micrófono inalámbrico en
en el auditorio, y realmente las frecuencias, digamos, que tenían que ver con el sistema de micrófono interfirieron, que son bajas, digamos, son de los micrófonos inalámbricos, justamente entre el micrófono inalámbrico y el emisor, con esas antenitas que tienen así a la vista plateadas, se ve que hubo alguna configuración que sí intercedió con el marcapasos y bueno, el disertante se cayó al piso, lo pudieron recuperar, pero evidentemente fue un susto grande. Así que con esto sí. Agrego algo más, perdón, porque esto sí es re importante. El sistema de micrófono tiene pilas, tiene antenas de medidas, fíjense que son las medidas de las antenas, tienen que ver con la frecuencia a la cual trabajan, ¿sí? Antenas más largas, frecuencias más bajas. Antenas más chiquititas, como la del accesorio, frecuencias mucho más altas, ¿sí? Entonces, el dispositivo no tiene pila. Nunca podría emitir una potencia tal que interfiera con otros sistemas electrónicos, y menos para detenerlos o para cambiarles las frecuencias y demás. Así que se deduce desde varios lados, a eso quería llegar. Perfecto, así que todo el mundo lo puede utilizar, por eso no tiene ningún tipo de contraindicaciones, todos lo pueden utilizar sin ningún inconveniente. Y también hablando de esto, otro de los grandes puntos que siempre se consulta es si se gasta, si se renueva, si se recarga en función a este circuito, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Bien. Sí, mira, sobre el tema, bueno, la no existencia de baterías significa que no estamos dependientes de una fuente de energía. Por eso insisto, la energía la toma de nuestro propio campo electromagnético. O si está al lado del vaso de agua para ionizarla, la toma del campo radiante. Estos son descubrimientos de Tesla, es decir, un alambre que está colgado, uno cuelga un alambre, viene de acá a varios días, ¿no? Porque bueno, las radiaciones son débiles, las que le va a llegar, y mide con un tester y va a medir algunos milivoltios, algo va a medir. Es decir, cualquier cable expuesto a radiaciones de campo electromagnético genera una diferencia de potencial. Esa es nuestra batería, por eso es tan, batería entre comillas, ¿no? Es tan inocua, tan sano, y tan independiente de todo, ¿está? Y por otro lado, al ser tan simple, pistas de cobre con cristales instanciados o minerales instanciados, en el otro extremo, digamos, no hay nada que se gaste, los minerales no se gastan. A lo sumo se puede romper con una caída, cuando se parta alguna parte porque esto no sucede en los circuitos también, son delicados, y en algún momento esas pistas pueden quebrarse, sobre todo por algún shock mecánico, ¿no? Ahí sí puede dejar de funcionar, pero evidentemente algo le sucedió, algo se le tuvo que hacer. Por el resto de las cosas, no tiene misterios, es súper simple y es eterno. Bien, ahora, cuando acercamos justamente el accesorio sobre nuestro cuerpo y lee nuestro cuerpo, el agua, los animales, la planta, y lee, ¿no? Procesa ese campo electromagnético. En el lugar donde lo acercamos, ¿tiene una implicancia distinta que si lo colocamos alejado de la zona a la que lo colocamos? Y pregunto esto para hacer la aclaración de por qué conviene colocarlo primeramente en las zonas afectadas o que necesitamos trabajar en profundidad. Bien, está buena la pregunta. Mira, no tenemos mediciones, no existe una cámara al día de hoy, yo siempre soñé con esa cámara, que nos haga visualizar con los ojos, ¿no? Que traspole, por decir así, o lleve la banda de frecuencias muy altas del campo invisible, de nuestros campos que son invisibles, a frecuencias que sí sean visibles. Ahí veríamos los colores, veríamos cómo estamos vibrando. Esa es la habilidad natural que tienen los videntes, ¿no?
o incluso en las pinturas, en las pinturas de Jesús, podemos ver el aura arriba. Bueno, ¿eso por qué era? Porque, bueno, hay quienes son más sensibles que otros, ¿no? Entonces hay varias, en la humanidad, digamos, varios indicios de nuestros campos electromagnéticos que nos rodean, que son parte de nosotros. Al usarla portándola al accesorio en forma así colgada con el colgante, bueno, el accesorio se sincroniza con nosotros en frecuencia, en fase, y entonces, como decíamos antes, expande y hace su trabajo a nivel genérico. Ahora, ¿qué pasa si lo ponemos cerca de la articulación que nos duele o la cual tenemos inflamada? Por ese mismo efecto ionizante que vemos y vos me diste en el agua, en un vaso de agua, con distintos tiempos y demás, ya súper demostrado, y nosotros, ahora lo traigo a nosotros, al ser 70-80% de agua, las moléculas de agua también están en la zona, están en la sangre, están en todos lados. Entonces, por eso estamos rápidamente ionizando la zona dentro de nuestro torrente sanguíneo natural. Y de ahí es que la aplicación en el lugar tiene un efecto muy directo sobre el órgano que queremos tratar. Es justamente por la interfaz del agua. Además hay otra sincronía que tiene que ver en realidad con la emisión en manera cónica, en profundidad, cual flujo energético, como sucede en los vórtices energéticos. Claro. El ingreso también es de manera cónica. Exacto. Acá tengo un libro que se llama El cuerpo sutil, de Cindy Dale. Bueno, súper ilustrado, es como una Biblia muy grande, donde, bueno, dibujan, hay varios dibujos y uno de esos es el de los chakras. A ver si lo encuentro rápidamente, se los muestro. Pero mientras te voy contestando, justamente los vórtices energéticos, los chakras, llamados chakras, son como embudos, realmente son, voy a dedicar a hablar, decía, como captores de energía, porque hasta tienen la forma de un embudo, ¿no? Los chakras, entonces yo decía, algunos son unidireccionales y otros reciben y emiten, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Un hombre sano, digamos, el estado natural sano del ser humano es cuando los chakras están alineados, todos giran en sentido levógiro. Bueno, si tuviéramos un péndulo, no lo tengo acá, pero hay péndulos sencillos hechos con alambres y resortes y un pesito, y uno pone el péndulo en cualquier lado y no gira, lo pone en el aire y no gira. Lo acerca al centro, por ejemplo, al tercer ojo, al chakra laríngeo, al timo incluso, que es un chakra secundario, pero súper vital en los años de crecimiento de un niño, ¿no? Para la generación de sangre y demás. Bueno, y así, tanto los chakras primarios como los secundarios tienen un sentido de ser y de existir. Decía, un hombre sano, el chakra gira en sentido levógiro o de las agujas del reloj, ¿sí? Por ejemplo, algo sencillo, un ejercicio sencillo es cuando, si yo quiero decir, yo me llamo Ernesto y yo me llamo Mauricio, ¿no? Pero si mintiera sobre mí mismo, vemos cómo enseguida incluso el chakra laríngeo, que es el encargado de transmitir a través de la voz las ideas, el pensamiento, la conciencia y demás, empieza a girar en el sentido contrario, indicando que yo mismo lo obstruí, ¿no? Desde mi propia voluntad a voluntad. Entonces, son ejercicios súper simples que dan cuenta de cuán sensibles somos y realmente el accesorio viene a alinear también los chakras y a trabajar en todo nuestro campo electromagnético. Los chakras también son de esta materia electromagnética, por decir así.
Y vamos a aclarar también, porque desde un principio, cuando mencionábamos la palabra chakra, Sí. en general, muchas personas hacían una asociación como si fuese estar refiriéndonos a términos espirituales respecto a ciertas religiones, y no tiene que ver con esto, ¿sí? Chakra es una palabra en sánscrito, es decir, originaria de India, que significa vórtices o ruedas energéticas, contemplando que absolutamente todas las medicinas orientales, y hablo de medicinas, filosofías orientales, sin hacer hincapié en ningún tipo de religión, hacen referencia a los canales energéticos, al sistema energético que a la vez está ligado íntimamente y es quien pasa la información directa desde nuestro campo energético a través del sistema nervioso al campo físico. Exacto. Ahí está la imagen. De cómo vincula. Este es el chakra que está afuera de nosotros y cómo ingresa, y por ejemplo, si este es el chakra corazón, del lado de la espalda también tenemos uno similar, y en el centro cómo se vincula, hay una interfase más que se llama nadis, y luego entra en el sistema nervioso. Acá hay un ejemplo también en el chakra corazón, ¿sí? Los chakras como ondas es el título allí. Así que sí, por eso a veces nos pasa cuando interactuamos, otra digamos, comprobación, por decir así, pasa que sentimos rechazo en determinados ambientes, o cosas nos ponen nos pone nerviosos, y enseguida, por ejemplo, la boca del estómago se nos cierra el estómago. Eso es porque el chakra, como un embudo dispuesto allí, absorbió una energía que no pertenece a nuestro sistema energético. Y justamente interfirió con nosotros. ¿Y qué produjo? Para que nosotros tengamos dolor de estómago en la boca del estómago. Justamente está en coincidencia con el plexo solar. El plexo solar es una red tremenda, nerviosa, en donde vienen los nervios de la columna, pasan muchos en el plexo solar y van a parar a todos los órganos blandos de los intestinos, del estómago y demás. Entonces, ¿qué pasó allí? Hubo un intercambio de energía, de campo electromagnético tomado desde afuera, y como el chakra está vinculado con nuestro sistema nervioso, digamos así, produjo tensiones que nos cerró la boca del estómago. Es decir, hay situaciones emocionales, situaciones energéticas con otros, o lugares densos a donde podemos llegar a concurrir sin saber, y nos produce esos efectos, ¿no? Esa es la interacción, un ejemplo de interacción entre campos electromagnéticos y uno mismo. Perfecto, entonces la emisión es de esta misma manera que sucede con los vórtices, de manera cónica, en profundidad, y acá traigo una imagen para compartirles, en donde se conforma en ese campo electromagnético un toroide perfecto, con un canal central en donde atraviesan los principales vórtices que estamos llamando chakras, ¿sí? Y desde esos vórtices se desprenden miles y miles de nadis que vienen a ser canales más sutiles, más pequeñitos, generando ese envoltorio perfecto, ¿no? Entre el ser, entre la columna, entre el físico y entre el universo a la misma vez, ¿no? Entonces, es todo un sistema súper complejo que a la vez tiene que ver con esta función del accesorio, que es ensamblarse o devolvernos a la frecuencia original, al reordenamiento original que nos aporta o nos genera un óptimo estado de salud en todos los sentidos, ¿no? Entonces es justamente cuando decimos que el accesorio nos devuelve a la frecuencia original, es la reconexión de todos estos filamentos para generar este gran reordenamiento en todo nuestro campo electromagnético, y con la profundidad de lo que implica
el de volvernos a la frecuencia original, porque eso tiene además otras implicancias mucho más profundas y espirituales, ¿no? Desde la reconexión con nuestro ser real, con nuestra divinidad, con nuestra misión, con lo que venimos a transitar, ¿no? Y ese nuevo despertar, por eso es Numi Now, mi nuevo yo ahora, ¿no? Bien, qué bueno. ¿Puedo agregar algo al respecto? Claro que sí, y Raúl también. Raúl. Bueno, yo en función del punto que se está tocando ahorita, que pues obviamente es energía, ¿sí? Y cuando hablaba Mauricio de la alineación de los chakras o los vórtices energéticos para evitar la palabra en sánscrito, que no tiene nada de malo. Simple y sencillamente es una palabra en sánscrito, pero sí, desafortunadamente muchas personitas lo relacionan con cuestiones esotéricas y no es así, eso ha existido toda la vida, ¿no? Yo lo que quiero decir es que para mí, cómo es que cuando nosotros utilizamos nuestra Numi cerca de nuestro cuerpo, que sabemos que tiene que estar de 50 centímetros hacia adentro, o sea, en contacto con nuestro cuerpo, no porque que está pegado a la piel, pues sí se empieza a crear un equilibrio precisamente porque hay esa neutralización de los radicales libres, que por cierto funcionan únicamente por microsegundos, o sea, no están ahí perennemente, es que están creando todo el tiempo, ¿sí? Por el intercambio de esos iones que son electrones muy excitados, sí, que van a reaccionar por otras sustancias que les faltan en su última órbita, pues un electrón o algo, y se tienen que compensar. Eso es llegar a un equilibrio. Pero cuando nosotros ya llegamos a ese equilibrio para que nuestro cuerpo funcione mejor, incluyendo el aspecto o el caso de nuestra persona que nos testimonió, creo que es apellida, o se llama Cecilia, ya no me acuerdo cómo se llama, Romina, ¿cómo se llama? Guillermina, ¿verdad? Guille. Ahí lo que pasa es que después del equilibrio entramos en armonía. ¿Sí? Todos los sistemas del cuerpo, una vez que están equilibrándose, ¿sí? Esos vórtices energéticos, por manejar un concepto más común que es la alineación, no es porque estén en sentido vertical, porque están en diferentes sentidos, ¿sí? Pero a lo que voy es que después del equilibrio viene la armonía, y esa armonización es lo que hace que el cuerpo funcione mejor. Yo he dado muchas veces el ejemplo de la sinfónica que vamos a escuchar, ¿verdad? O sea, vamos a ver una sinfónica que empiezan a salir los músicos y empiezan a tocar su partitura para entrenar antes de que salga el director o hacer ahí unas notas. Están equilibrándose ellos. Y cuando ya sale el director de la orquesta para dirigir, ¿sí?, la sinfónica o la sinfonía como melodía que van a tocar, ¿sí?, es cuando se armoniza todo. Esa es la parte que tenemos que saber, porque tenemos miles y miles de millones de células que en nuestro cuerpo con diferentes funciones, pero a final de cuentas todas se tienen que armonizar para que nosotros podamos obtener un mejor estado de salud. Y no es que nuestra Numi cure, ya lo sabemos, no fue diseñada para curar ninguna enfermedad, simple y sencillamente que nos da los hertz que requerimos, hace la acción antioxidante, ¿sí? Y si nosotros sabemos acompañarlo de lo que viene siendo la energía cuántica, cómo la vamos a explotar en el buen sentido de la palabra, a generar nuestro propio proceso cuántico, es ahí donde entonces alcanzamos mejor nivel de salud, ¿sí? Que existan curaciones espontáneas que podemos llamar milagros, sí, pero yo no soy nadie para poder calificar un milagro, no me considero apto para hacerlo. Simplemente sabemos, Romina, que existen curaciones espontáneas o muy rápidas, ¿verdad? Y eso es increíble, pero eso ya se lo dejamos a otros niveles que nosotros no manejamos, ¿no? Es lo único que yo quisiera ahorita aportar. Perfecto, gracias Raúl por compartir también. Y tengo una pregunta más, que es una de las preguntas del millón, digo, porque es la que todo el mundo se hace también. ¿Por qué a mí
sí y por qué a mí no? O sea, esta variabilidad en los resultados, de resultados inmediatos, perceptibles, ¿no?, por la misma persona, resultados que están ahí detenidos en el tiempo, ¿no?, que no significa que el accesorio no funcione, porque funciona en el 100% de los casos, y pueden comprobarlo a través de los cambios posturales, la elongación, la fuerza, la resistencia, el equilibrio, el rendimiento físico, mediciones, por ejemplo, con radiestesia. Se pueden medir, se pueden observar, se pueden sentir. Sin embargo, hay un grupo de personas que refieren: yo no sentí nada, a mí esto no me está haciendo nada. Y hay otro grupo de personas que experimentan crisis curativas. Vienen a ser los 3 principales resultados esperables en las personas cuando compartimos un accesorio, ¿no? Entonces, quería traer este comentario, Mauri, para que nos puedas traducir desde el intercambio de frecuencias, de voltajes que se toman de un campo, ¿no?, para emitir frecuencias. ¿Qué sucede en estos aspectos? Bueno, bien. Evidentemente todos tenemos nuestra propia sintonía, por decir así, como bien decía Raúl, con un ejemplo hermoso de la sinfonía. Entonces, acá lo mezclo con un tema de intencionalidad también, o de creencia, de intención, digamos, vinculada al tema cuántico, ¿no? Hago un paréntesis y digo, está demostrado, hay un montón de fotos que se han sacado con microscopio electrónico sobre las intenciones que uno hace sobre un vaso de agua y se congela. Había un terremoto. Exactamente. Para quienes no lo vieron, básicamente es un experimento muy sencillo de darle un pensamiento de intención al agua y congelarla rápidamente. Y después ver con un microscopio electrónico una porción de ese hielo congelado y se ven estructuras, la estructura típica del hielo cuando los pensamientos son positivos y cuando digamos, o hubo un pensamiento de bien o de alegría o algo siempre constructivo, se veía la típica estructura atómica del hielo, ¿no? Molecular, mejor dicho, que es del tipo la estrellita, ¿no?, que vemos en los símbolos. Y cosas totalmente horrendas, formaciones moleculares, pero terribles, hasta, diría, digamos, imágenes muy feas, para no mencionar esa palabra, cuando, todo lo contrario, cuando la experiencia la hacían, a propósito, con pensamientos negativos. Entonces, ahí ya tenemos demostrado cómo la intencionalidad potencia, acelera un proceso, deja las cosas en forma armónica y bella, y cuando las hace de manera destructiva, solo con el pensamiento. Entonces, ese es un poco el efecto cuántico, no es todo libre. Al nosotros tener el libre albedrío, mejor dicho, podemos elegir con qué sintonizar. Evidentemente, las sintonías con la cura, con la mejora, con pensamientos de bien, van a producir en el... ahí está, odio, amor. No, esto es un experimento mío, pero se lo estoy haciendo. Ahí vamos viendo, qué lindo, no sabía, buenísimo. Entonces de hecho, no lo había compartido, pero ahora que lo estás mencionando, bueno, estoy buscando. Bueno, ahí podemos ver con nuestros ojos, no con microscopio electrónico, pero distintas formaciones ante distintas excitaciones externas, solo con nuestro pensamiento. Podemos modificar el agua, es impresionante. Estamos modificando la estructura atómica del agua, nos fuimos bien adentro. Ese es nuestro poder también como ser humano, ¿no? Porque desde el lado del amor, cómo podemos construir y sanar y ayudar, y cómo desde el lado del odio realmente destruimos, porque las imágenes son nefastas, ¿no? Siempre hablando de un microscopio, imágenes de microscopio electrónico. Y cómo vemos en la última ahí como una esfera, y qué bello,
se formó una esfera, maravilloso. No solo esto, sino que lo llamativo fue cómo empezaba a descongelarse, ¿no? A desintegrarse estas estructuras en donde el odio liberaba burbujas en cantidades y en muy poco tiempo, era burbuja, burbuja, burbuja constantemente. En el amor las burbujas eran bastante más lentas que en el odio, eran burbujas que iban a otro tiempo, ¿no? Mucho más lento, más armónico. Y por otro lado aparece la de Ñumi, en donde las burbujas tenían una lentitud impresionante para liberarse. Iban lentamente subiendo y ascendía en el centro de esa burbuja o esa esfera gigante que se formó. Maravilloso, maravilloso. Al respecto, yo aporto eso, que la intencionalidad de bien acelera las cosas, el creer algo más allá, en creer en la divinidad, obviamente, en el amor, todo eso predispone al paciente a la pronta recuperación y a que esas oscilaciones entren en fase, ¿no? Porque ahí puedo estar hasta en la misma frecuencia, pero no estoy en fase, estoy desfasado ahí. Cuando entro en la misma frecuencia, en la misma fase, es donde se da la resonancia, el aporte constructivo. A ese paciente, entonces, es obvio que la emisión del campo electromagnético que produce la partícula y la ionización y todos los procesos que explicamos se da más rápido, se da fuertemente, y en quienes están vibrando en otra frecuencia, no más con los pensamientos o con su estado en general, podría no hacerle efectos, o efectos más lentos, o un efecto, digamos, silencioso, por decir así, ¿no? O de otro sentido, porque acá estamos tocando otros temas también, que quiero darme acá un toque, un lugar, si vos me permitís, apoyando lo que decía Raúl, lo que decías vos. Acá lo que yo interpreto y también viví con el uso del accesorio, y bueno, de hecho el nombre del accesorio, Ñumi, mi nuevo yo, digamos, esa intencionalidad que le han puesto a la tarjeta realmente coincide muchísimo con lo que yo les comentaba que bueno, muchos años estudié acerca del conocimiento espiritual. Rápidamente, quiero hacer un repaso súper rápido de lo que es la estructura esencial del ser, desde el aspecto espiritual a cómo llegamos a encarnar. Nuestro espíritu mora en el espacio infinito, en algún lugar. Está compuesto de mente y de alma, ¿sí? Esos dos compuestos, por decir así, disculpen la terminología por ahí, pero lo vamos a hacer llevadero, se proyectan, en este caso, a nuestro mundo para poder hacer la experiencia. En este mundo tienen una partícula espiritual, un pedacito de esa mente y un pedacito de ese alma. Y mora en el aura, por decir así, del mundo. Entonces, esa partícula espiritual, que es la encargada de llevar la experiencia adelante, a su vez proyecta todos estos cuerpos, va formando, tomamos el cuerpo de papá y mamá, ¿no? El ADN de mamá y demás, la conjunción de papá y mamá, y el cuerpo físico viene a nacer desde allí. Pero se imprimen todos estos cuerpos que tienen que ver netamente con nosotros mismos. Y ahí está el efecto de reconexión, de acuerdo a mi saber. Nosotros tenemos 5, además desde el chakra corona, conectamos con 5 cuerpos superiores, y en ellos, bueno, se suceden varios estratos, por decir así. Lo que el accesorio vendría a hacer es sintonizar toda esa cadena súper delicada y súper compleja, que decíamos al principio no está todavía tipificada, nomenclada, pero bueno, que distintas culturas han aportado un montón de saber, y en esa sintonía que produce el accesorio, es cuando nos reconectamos con esa partícula espiritual, con nosotros mismos. ¿Qué efectos tenemos en esa reconexión? Es la sintonía que decía Raúl, cuando el director empieza a tocar, está todo alineado. Ese director vendríamos a ser nosotros mismos.
y desde nosotros mismos con el Padre, obviamente, ¿no? De donde también recibimos la energía a través del amor. Entonces, para concluir, el efecto humano de nuestra encarnación y a través del uso, y además apoyado con el uso del accesorio, es esa sintonía con nosotros mismos, que nos produce sanación, felicidad, más lucidez, estos efectos como por ejemplo tener más sueño, todo eso es porque estamos en armonía ¿con quién? Con nosotros mismos, pero a través de los chakras, los vórtices y los campos energéticos que describimos con nuestra partícula espiritual encarnada. Bueno, yo creo que hay muchísimas preguntas, creo que hay mucho más para compartir. De hecho, se me van ocurriendo cada vez más preguntas para hacerte y para traer a toda la audiencia, que aún son más de 900 personas a esta hora. En Argentina ya estamos casi en la 1 de la mañana. Europa, ya ni hablemos, que debe estar amaneciendo, pobres, toda la noche. Así que creo que vamos a finalizar por el día de hoy, y en todo caso te invitaremos, Mauri, en otra oportunidad para poder seguir compartiendo, para seguir trayendo luz y claridad a muchos temas, a muchas preguntas que surgen cotidianamente, ¿no? Así que si les parece, vamos a hacer un cierre al día de hoy para que ya todos puedan descansar. Ya nos llevamos muchísima información al día de la fecha, y ya prontamente vamos a tener otro encuentro para seguir profundizando. ¿Les parece? Por supuesto, por mi parte, excelente. Muchísimas gracias por haberme invitado. No, Mauri, te damos la palabra, que sos nuestro invitado de lujo. Te agradecemos inmensamente tu participación, con tanta claridad, con tanta humildad, también siempre lo digo, humilde y sabio son pocos, así que gracias por estar con nosotros compartiendo toda esta información, toda tu sabiduría y desde el corazón. Gracias por estar. Gracias a ustedes, creo que me queda grande el saco que me pusiste, el calificativo. No, yo soy el agradecido de permitirme, Romina, con la libertad que ustedes me han permitido expresar lo que sé y lo que siento desde el corazón, y todas mis investigaciones también, de una manera totalmente transparente y con un sentido total de bien. Así que bueno, gracias. Cuando quieran repetimos, cuando haga falta. Claro, claro que sí, porque nos quedan tantos temas, ¿no? Y los iones y los minerales. Que yo pueda colaborar, bienvenido sea. Gracias, gracias. Bueno, Margarita, Raúl, continúo despidiéndome, si les parece. Claro que sí, Romy. Primero las damas. Por eso me puse en este lugar, Raúl, porque sabía que me ibas a decir primero las damas. Yo sé que Margarita tiene que cerrar a nivel corporativo, por eso me voy a adelantar, pero a ver, lo que yo quiero decir es que estamos muy agradecidos con esta plática. Finalmente es aprender, compartir. Yo estuve leyendo las preguntas que estaban haciendo, hay preguntas interesantísimas. Hubiera sido muy bueno tener, a lo mejor yo creo que quedan grabadas, no lo sé, es preguntas, pero yo creo que merece la pena irlas contestando, porque al tener más conocimiento hoy en día también se abre otro nivel de dudas distintas y tenemos que aclararlo, ¿no? Hablar, por ejemplo, lo último que tocó Mauricio, la intencionalidad. Eso venimos tocándolo de muchos meses atrás, ¿no? Que tiene que ver todo con la parte cuántica, la parte biofísica, más no bioquímica, ¿no? Entonces, hay que hacer otro tipo de eventos de esta naturaleza, o no sé, a lo mejor pueden hacer una especie de cursos, eso lo decidirá la empresa, pero yo estoy muy agradecido. Gracias por la confianza de todos y cada una de las personas que nos acompañaron, sí, del corporativo de Roxanne Johans, sí, de Claudia González como nuestra Global Master, obviamente de Luis Fernando, que digo, yo no me puse a ver quién estaba o quién no estaba, pero por ahí debe de estar también,
Sí, y todas las demás personas que colaboran y contribuyen haciendo cualquier cosa que ayuda a que esta empresa vaya creciendo. Ya estamos en 29 países, así es que enhorabuena. Gracias, Romina, por tu conducción del equipo médico de especialistas. Y bueno, pues esto es grandioso. Que Dios los bendiga a todos, ¿sí? Y como siempre decimos, nos despedimos con un abrazo cuántico. Gracias Raúl, gracias por acompañarnos siempre, sabes, te aprecio muchísimo, me encanta compartir los Zooms con vos, con Margarita, ¿no? Que hacemos este trío de los jueves. Buen trío. Agradecida de corazón y con todas las personas que se comprometieron, que estuvieron presentes, que escribieron en el chat, estuve atenta también a todas esas preguntas para tomar nota y para en la siguiente ocasión dar lugar a responder las preguntas de todos ustedes. Hoy queríamos hacer esta introducción más bien técnica para despejar ciertas dudas sobre el accesorio, sobre la composición, el mecanismo de acción y demás, y traer seguridad, certeza, claridad al respecto. Y el próximo encuentro seguramente vamos a estar compartiendo todas las respuestas a las preguntas que ustedes tienen para justamente seguir profundizando y trayendo claridad. Gracias infinitas a todos, 1000 personas fue el récord, se llenó la sala. Pedimos disculpas porque hay muchísimas personas que no pudieron entrar a sí mismos, entonces empezaron a hacer Zooms paralelos para poder retransmitir lo que estaba transmitiéndose en este Zoom. Así que la verdad es que es maravilloso y esto también habla de que lo que verdaderamente importa y lo que la mayoría de las personas que están acá están interesadas y de una manera muy fiel, con un gran compromiso, a compartir este accesorio por las grandes bondades que trae a la humanidad. Por eso es que es importante que cada vez conozcamos más y nos enamoremos más de lo que tenemos en nuestras manos, porque ni siquiera nos imaginamos el poder que tiene en la salud, en la vida de tantas personas. Así que el gran compromiso, la gran misión de todos nosotros es seguir compartiendo esta bendición que llegó a nuestras vidas de una manera realmente increíble. Gracias, que tengan buenas noches y a descansar. Hasta mañana. Gracias, querida Romy. Gracias, doctor Raúl Curiel, por estar con nosotros y a nuestro invitado también estrella, Mauricio. Muchísimas gracias. Esperaremos una segunda sesión porque de verdad quedaron muchas preguntas todavía, pero con estas casi 2 horas de Zoom, la verdad es que fueron tan nutridas de un gran contexto que bueno, finalmente